Hola, ¿qué tal, jóvenes? Quien les habla el profesor Lorenzo Vega Hernández. Conmigo van a llevar lo que es el curso de plan lector en sexto año. Ya, a ver, el texto que vamos nosotros a trabajar esta semana tiene como título Guarmacuyay. Es un texto escrito en quechua, o el título está escrito en quechua, mejor dicho, que significa amor de niño. El autor de este texto es el autor peruano José María Arguedas, ¿no? Que es el mismo que hemos visto la clase anterior, el mismo autor, José María Arguedas, que también escribió El torito de la piel brillante, otro cuento. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder trabajar este texto? Lo primero que vamos a hacer dice, lee el título y observa la imagen. ¿Para qué hacemos esta primera parte? Al leer yo el título y observar la imagen, voy a trabajar la parte de predicción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo me voy a tener que imaginar en base a estos aspectos, tanto el título como las imágenes que tiene el texto, voy a tener que imaginarme de qué va a tratar el texto, ¿no? Si dice Guarmacuyay, amor de niño, y por ahí yo veo una imagen de unos niños, ¿no? ¿De qué irá a tratar mi historia, ¿no? O esta historia, ¿de qué irá a tratar? Entonces, para eso lo hacemos generalmente en todos los textos que vayamos a leer, siempre trabajamos lo que es la parte de la predicción primero. Luego de ello pasamos ya a lo que es la lectura del cuento. Dice, lee el cuento, pero para nosotros poder entender este cuento, yo en la parte de abajo, al final del texto, te he colocado o te he anexado un glosario. Un glosario. ¿Por qué? Porque encontramos varios términos quechuas en este texto. Y por ende va a ser que tú no puedas comprender lo que estás leyendo. Por eso te lo estoy colocando para que conforme tú vas leyendo, recurres al glosario y puedas entender de una manera más práctica y fácil de qué trata este cuento. Muy bien, ok. Entonces leímos nuestro cuentito, ¿ya? Que tenemos ahí. Ok, ahora dice, reconoce la estructura del texto. Nuestro texto es un cuento. Y si hablamos de un cuento, como la clase anterior también lo vimos, el cuento tiene una estructura de inicio, nudo y desenlace. El inicio, que viene a ser la presentación de los personajes y el escenario. Ok, cuando a mí me presentan los personajes y el escenario, toda esa parte viene a ser el inicio. Luego tenemos el nudo. ¿El nudo qué cosa es? Es simple. El nudo es el problema, la situación que se va a presentar en esta narración. Ok, entonces el nudo me va a comprender todo el problema. ¿Ya? Mientras que el desenlace viene a ser la solución del problema planteado en el nudo. Ok, entonces repito de nuevo. Inicio, presentación de personajes y ambiente o lugar o escenarios. Luego tenemos el nudo, que viene a ser lo que es el desarrollo del problema, la situación o el conflicto a tratar. Y finalmente tenemos el desenlace, que viene a ser la solución de este problema. Ok, entonces yo más o menos a la hora que yo voy a leer, de aquí a acá es el nudo, agarro y lo divido, le coloco una rayita y ya yo sé hasta dónde llega el nudo, el inicio. Luego lo mismo, sigo avanzando todo esto es el conflicto, todo eso es el problema. Entonces lo marco igual con el desenlace. Entonces ya yo estoy dividiendo el cuento, ya yo sé la estructura del cuento y sé de qué parte a qué parte va el nudo, de qué parte a qué parte va el desenlace, igual con el inicio. ¿Ok? Muy bien. Luego también me dice de que yo debo de, como yo obviamente si estoy leyendo tengo que sí o sí practicar lo que es la técnica del subrayado.
¿no? En esta técnica, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta? ¿Qué voy a subrayar? Porque no voy a subrayar todo, obviamente. Lo que yo voy a colocar o subrayar son las ideas importantes, ideas o hechos importantes, ¿ok? ¿Qué cosa pasó? ¿Con quién pasó? ¿Qué cosa dijo? Entonces eso yo lo voy subrayando porque me va a servir para yo poder comprender mejor el texto. Luego también los personajes. ¿Qué personaje se presenta? Y también le colocas porque también te da descripción del personaje. Fulano, por ejemplo, ¿no? En este caso de Warmakuyai, el personaje principal, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Ahí te lo va diciendo, lo voy subrayando para yo poder saber exactamente cómo es este personaje, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer a la hora de la lectura de nuestro texto, ¿ok? Muy bien, hasta ahí es esta parte del trabajo. Luego les he colocado una ficha de lectura que dice análisis literario, ¿ok? Muy bien, ahí dice obra. Debemos colocar el título de la obra, ¿no? Que está en la parte superior, Warmakuyai. El autor, que también está en la parte superior de su fichita, ¿no? El autor José María Arguedas, ¿no? Solamente lo único que voy a hacer es revisar, copiar y colocarlo ahí, nada más. El género ya te lo coloqué, narrativo. La especie literaria es un cuento, ¿ok? Porque dentro del género narrativo tenemos varias especies, como es el cuento, es la novela, la fábula, etc. Hay varios. Específicamente, esta vez nosotros estamos trabajando con cuento. Forma de composición. Cuando hablamos de forma de composición, quiere decir la forma como está escrito. Y hay dos formas como nosotros podemos encontrar los textos, que pueden ser en prosa o en verso. En prosa, que quiere decir la escritura normal, habitual que tenemos nosotros, ¿okay? Cuando escribimos una carta, cuando escribimos la tarea, etc. ¿Ya? Eso es escritura en prosa. Y en verso es la escritura ya con una rima, con una sonoridad, ¿no? Como son el caso de los poemas, ¿no? Las canciones, los himnos, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma de composición de este texto? Viene a ser prosa. Luego te he puesto yo acá un cuadrito con los personajes principales y secundarios. Principales que son 3, ¿ok? Obviamente tú ya leíste, ya ubicaste a los personajes y ya sabes a quiénes vas a colocar ahí. Son 3 los personajes, ¿ok? 3 de ellos. Y en secundarios sí hay más secundarios, pero solamente te estoy colocando, ¿no? Que me completes aquí solo 3, nada más, ¿ok? Ahora acá, ambiente y o escenario. Los ambientes o escenarios vienen a ser los lugares en donde se desarrollan, ¿ya?, la historia. Si te he colocado más de uno es porque obviamente se desarrolla en más de un lugar, ¿ok? Sabemos que el escenario principal, obviamente hay una ciudad que la menciona, pero dentro de ese lugar hay varios lugares más donde se desarrolla, porque no solo se desarrolla en un solo lugar, hay una parte que se desarrolla, por decirlo, ¿no?, en una casa, ¿no? Y luego me va contando otros lugares más donde se desarrolla las demás partes de la historia, ¿ok? Luego, después de eso, lo que me pide son las acciones principales. Como ya yo leí, ¿ok?, entonces ya yo ubiqué qué acciones o qué hechos son los importantes. Acá recuerda que solamente los vas a mencionar de forma precisa, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hecho se puede desarrollar en todo un párrafo y que equivale a 5, 6, 7, 8 líneas. Entonces no me vas a copiar las 7 u 8 líneas aquí. No, sino que obviamente, mira, por ejemplo, acá hay un hecho importante, por ejemplo, ¿no?, cuando don Froilán, ¿no?, o cuando el Cutu le cuenta al niño Ernesto que fue violada Justina por don Froilán. Entonces yo lo tengo que ajustar o reducir todo eso que me está contando y lo voy a colocar acá de forma precisa,
en síntesis, ¿ok? Entonces solamente te estoy pidiendo 4 hechos o acciones importantes, nada más, que los menciones. 4. Luego, después de eso, también te estoy solicitando, bueno, acá te he colocado el tema central, ya te lo coloqué, ¿no? El amor frustrado del niño Ernesto, ya está ahí. Y el argumento me dice un breve resumen parafraseado de lo que trata la obra. El argumento me va a comprender desde el inicio hasta el final de la historia. Y para eso, por eso es importante de que hagamos o ubiquemos las acciones principales, porque esas acciones principales, si te das cuenta, yo las voy a utilizar y las voy a colocar en este argumento, pero a manera de una narración, porque ahí sí va a estar de forma corrida, no como en el anterior que solamente lo iba a mencionar. En el argumento yo los voy a colocar, pero los voy a ir uniendo de manera que tenga una secuencia, una correlación, ¿ya? Un sentido total, ¿ok? Entonces en el argumento yo voy a colocar eso, un resumen o una síntesis de todo lo que trata la historia, con tus palabras obviamente, ¿ya? Y finalmente ahí tenemos lo que es la apreciación crítica. ¿Qué cosa es la apreciación crítica? Simple, viene a ser tu opinión frente al texto que has leído. ¿Qué te pareció? Si te pareció bien o mal, ¿por qué? Si te gustó algún personaje, ¿por qué? Si no te gustó lo que hizo o cómo reaccionó algún personaje, también ¿por qué? Si no te pareció cómo terminó el texto, ¿por qué? Entonces, todo lo que tú, la opinión que tengas ahí, la vas a colocar y la vas a justificar. Me vas a dar el porqué de todo lo que tú piensas o entiendes de esa obra, ¿ya? Eso nada más hasta ahí con lo que es la ficha de lectura. Ahora tenemos lo que es la práctica calificada. Es algo sencillo en base a lo que ya hemos trabajado anteriormente con el texto. Coloca sus datos, ¿no? La primera pregunta es para marcar de que el cuento se titula Guarmacuyá, ¿qué significa? Que esté en la parte de ahí del texto mismo. Solamente marcar. En la pregunta 2 es una sopa de letras. Hay 4 personajes que están ahí. Los voy a tener que yo encontrar y colocar al lado derecho. Nada más. De ahí las siguientes preguntas igual son simplemente para marcar. ¿Ok? Completas todo eso y me lo envías. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Cuídense.